José Luis Montero de Burgos fue un ingeniero español que vivió entre 1924 y 1998. Entre otras cosas, era un investigador aplicado al estudio de la relación entre el clima y la masa forestal. Luego decidió utilizar su metodología científica al estudio del problema social. Y en la última etapa de su vida hizo un esfuerzo continuado por difundir las conclusiones a las que llegó y que aportan puntos de vista nuevos, algunos de los cuales vamos a compartir en este vídeo. Él cuenta que se encontró con que, tras 200 años, el problema de la relación entre capital y trabajo no estaba resuelto. Esto se tenía que deber necesariamente a que alguno de los supuestos de los que se partía era erróneo y eso estaba impidiendo que se llegara a una solución. Y el problema está en que se hace equivaler al dueño de los medios de producción con el dueño de la empresa. Se ha venido aceptando como obvio que al propietario de esos medios le corresponde el poder en la empresa. Por esa obviedad no se ha discutido dónde ha de radicar el poder decisorio, sino solo se ha discutido la titularidad de los medios productivos. Discutido eso y aceptado una alternativa, ya se sabe quién tiene el poder en la empresa. Se acepta, sin fundamentarlo, que aquel que sea propietario de una empresa es el que debe decidir, se trate del capital privado o del Estado. Esto es lo que Montero de Burgos llamaba el poder de las cosas sobre las personas. Esto es lo que hay que hacer de inmediato, liberarnos del poder de las cosas. Debe entonces quedar bien claro que capitalismo y socialismo real, que hasta ahora nos las han presentado como dos cosas opuestas, están en el mismo campo, que están en el campo del poder de las cosas. Pero las empresas están compuestas por seres humanos y el ser humano es un ser que decide, no una cosa. Por tanto, la estructura esencial de la empresa actual es una construcción inadecuada para el material humano que la compone. Las organizaciones humanas, por ejemplo, una asociación cultural, no tienen dueño. La empresa no debería tener propietarios, sino solo miembros que adquieren derechos de gestión y acceso a la renta. Por eso, su modelo se llama empresa-sociedad o humanista. Entonces, ¿quién debería mandar en una empresa? Montero de Burgos defiende que el poder no debe derivar de la propiedad, sino del riesgo. El que arriesga algo tiene derecho a decidir para poder controlarlo y también tiene derecho a una renta proporcional al riesgo que corre. El inversor que aporta un capital a la empresa corre el riesgo de perderlo todo o en parte y por tanto tiene derecho a decidir. Pero el trabajador también corre el riesgo de perder el puesto de trabajo. Con los años, ese riesgo se acrecienta porque toma cargas familiares, se especializa en una función, envejece. Por tanto, el trabajador también arriesga y tiene derecho a la gestión. Para Montero de Burgos, en general, tenemos derecho a decidir sobre algo en la medida que nos afecta. Es lícito que los miembros de una empresa deleguen su poder en un gestor, pero el gestor no deberá dar cuenta solo a los propietarios o accionistas, como ocurre ahora, sino también a los socios trabajadores. Los intereses del que manda y del que obedece tienen que estar armonizados. Si el que manda algo que es bueno para el que manda, tiene que ser bueno para el que obedece. Y si es malo para el que obedece, tiene que ser malo para el que manda. Si ocurre que el que manda se puede aprovechar de algo en relación con la orden que está dando, es que todavía no hemos acabado de salir de la esclavitud. La empresa se democratizará, porque esa es una aspiración general de los seres humanos, que desean no verse obligados a vivir en estructuras antidemocráticas, no ya la mitad de su vida activa, pero ni siquiera una hora de su jornada, ni un minuto, que mientras no sea posible una empresa democrática, y me refiero a una empresa normal, con inversores y trabajadores, y hasta tanto tal empresa se generalice, no habremos salido en las democracias más avanzadas de una protodemocracia.
Montero de Burgos consideraba que la distribución del poder de decisión no era estática, sino que debía evolucionar a través del tiempo de vida de una empresa. En un primer momento, el inversor arriesga todo el capital y el trabajador que acaba de llegar aún arriesga poco. Pero esta situación va cambiando con el tiempo, porque en la medida en que va recibiendo beneficios de capital, su riesgo de perderlo todo cada vez es menor hasta alcanzar o superar la amortización de toda la inversión. Por otra parte, el compromiso con la empresa y el riesgo del trabajador aumentan con los años. Por tanto, lo coherente sería que el poder de gestión del capital disminuyera en la medida en que recupera su inversión y el de los trabajadores aumentara en la medida en que asumen más riesgo. Dicho de otra manera, se comenzaría con un esquema cercano a lo que es la empresa capitalista actual, en la que el inversor decide todo, para llegar con el tiempo a una empresa autogestionada. Este proceso, que va desde la empresa privada a la autogestionada, podría tener diferentes velocidades. Montero de Burgos ideó un sistema matemático de evolución de la distribución de la renta y del poder de gestión. En él se pueden ajustar diferentes variables de manera que las dos partes tengan suficiente recompensa o estímulo como para que les interese invertir su capital o su trabajo. Esta es la idea de la empresa-sociedad. ¿Os parece utópica? Montero de Burgos dice que lo que es utópico es pensar que el modelo actual de empresa va a pervivir por siempre, porque todo lo que se hace con personas debe ser coherente con los seres humanos. Y por consiguiente lo que hay que hacer es hacer realismo, y solo puede ser realismo lo que es coherente con el ser humano. Por eso, frente a la política actual, el humanismo aporta el verdadero realismo. Lo que creemos tiene que ser coherente con el ser humano. El humanismo es realismo.